Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor Jesús, por la salud que disfrutamos también nosotros hoy. Y gracias por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de comenzar el día leyendo tu palabra. Esperamos que nos ayudes, que nos des entendimiento para comprender lo que leemos y también nos des mucha sabiduría, Señor, para aplicarlo a nuestra vida diaria. Podamos sacar de acá los principios que deben regir nuestro comportamiento, nuestra conducta y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 16. En el, en la versión Dios habla hoy. En el año 17 del reinado de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero sus hechos no fueron rectos a los ojos del Señor su Dios como los de sus antepasados David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel, pues hasta hizo quemar a su hijo en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios, en lugares altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por aquel tiempo Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla y sitiaron a Ahaz, pero no pudieron tomar la ciudad. Entonces el rey de Edom recuperó para Edom la ciudad de Elat, y los edomitas llegaron y después de arrojar de Elat a los de Judá, se quedaron a vivir allí hasta el día de hoy. Entonces Ahaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que le dijeran de su parte: este servidor tuyo es como un hijo tuyo, por lo tanto ven y líbrame del rey de Siria y del rey de Israel que me están atacando. Ahaz tomó además la plata y el oro que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y los envió como regalo al rey de Asiria, el cual atendió su petición y organizó un ataque contra Damasco y la conquistó, después de lo cual desterró a sus habitantes a Kir y dio muerte a Resín. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vio el altar que allí había. Entonces envió al sacerdote Urías un plano exacto de la construcción del altar. Y Urías construyó un altar siguiendo todas las instrucciones que el rey Ahaz le había enviado desde Damasco, y lo tuvo listo para cuando el rey Ahaz regresó de Damasco. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sobre él un holocausto. Lo quemó al igual que su ofrenda de cereales y derramó sobre el altar su ofrenda de vino y roció sobre él la sangre de sus sacrificios de reconciliación. En cuanto al altar de bronce que estaba enfrente del templo del Señor, Ahaz lo quitó de allí y lo puso al lado norte del altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Después ordenó al sacerdote Urías que en el altar grande quemara el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereales de la tarde, así como el holocausto y la ofrenda de cereales del rey, y el holocausto y ofrenda de cereales de vino del pueblo en general. También le dijo que rociara sobre este altar toda la sangre de los holocaustos y los sacrificios, pero que el altar de bronce sería solo para que él consultara al Señor. El sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Ahaz le ordenó. Luego el rey Ahaz cortó
entre paños de las bases y quitó la enorme pila para el agua de encima de los toros de bronce que la sostenían y la colocó sobre un pavimento de piedra. Y para agradar al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el estrado que había construido para el sábado y la puerta exterior reservada al rey. El resto de la historia de Ahaz y todo lo que hizo y está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David y después reinó en su lugar su hijo Ezequías. En el año 12 del reinado de Ahaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y este fue hecho con su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces a Almanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria y los estableció en Alá, en la región de Labor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. Además, los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios y construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades, lo mismo en las torres de vigilancia que en las ciudades fortificadas. También levantaron piedras sagradas y representaciones de Aserá en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Y conforme a las prácticas de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos, quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran los mandamientos y leyes de toda la enseñanza que Él había mandado a sus antepasados por medio de sus siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había hecho con sus antepasados y los mandatos que les había dado. Además, siguieron a dioses sin ningún valor, con lo que también ellos perdieron su valor e imitaron a las naciones que había a su alrededor, cosa que les había prohibido el Señor. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 becerros de bronce fundido y una representación de Aserá, y además adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. También hicieron quemar a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia, y no dejó más que a la tribu de Judá. Pero tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las prácticas que los de Israel habían establecido.
Entonces el Señor rechazó a todos los descendientes de los israelitas y los humilló, entregándolos en manos de los salteadores hasta arrojarlos de su presencia. Separó de la dinastía de David a Israel, y los de Israel hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo que los israelitas se apartaran del Señor y pecaran gravemente. Así los de Israel cometieron los mismos pecados que había cometido Jeroboam y no los abandonaron. Finalmente el Señor apartó de su presencia a Israel, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Y así los de Israel fueron llevados cautivos a Siria, donde están hasta el día de hoy. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá, Hamad y Sepharvaim, y la estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y vivieron en sus ciudades. Pero como esta gente no rendía culto al Señor, cuando comenzaron a establecerse, el Señor les mandó leones, los cuales mataron a algunos de ellos. Fueron entonces a decirle al rey de Asiria: la gente que has llevado a las ciudades de Samaria para que se establezca allí no conoce la religión del Dios de ese país. Y por no conocerla, Él les ha mandado leones que los están matando. Así pues, el rey de Asiria ordenó: envíen a alguno de los sacerdotes que trajeron cautivos para que vaya a vivir allí y les enseñe la religión del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel y les enseñó a rendir culto al Señor. Pero cada nación se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaba y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron una representación de Sucot Benot, los de Cutá una de Nergal y los de Hamad una de Asimá. Los de Abá hicieron un Nibhaz y un Tartak, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, sus dioses. Además rendían culto al Señor, pero nombraron sacerdotes de entre ellos mismos para que prestaran servicio en los santuarios paganos. Así que, aunque rendían culto al Señor, seguían adorando a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados. Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor, ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni los adoren, ni les sirvan ofreciéndoles sacrificios. Ríndanme culto a mí, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto y adorarme y ofrecerme sacrificios. Además, cumplan fielmente las leyes y decretos y la enseñanza y mandamientos que les he dado por escrito, y no rindan culto a otros dioses. No olviden la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron con sus prácticas anteriores, y a la vez que rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus ídolos. Y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados, y hasta el día de hoy lo hacen así. Angie. En el 18, ¿verdad? En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de
su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de Aserá y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehushtan. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Además derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. En el 4.º año del reinado de Ezequías, que era el 7.º del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria y la atacó, y al cabo de 3 años la tomó. Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9 del reinado de Oseas en Israel, cuando Samaria fue tomada. El rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los estableció en Alá, en la región del Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su alianza y no hicieron caso de todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni lo pusieron en práctica. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis, en el que decía: he cometido un error. Retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongas. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella misma ocasión, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y sus marcos, que él mismo había cubierto de oro, y se las dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió al rey Ezequías un alto oficial, un funcionario de su confianza y otro alto oficial, al frente de un poderoso ejército. Y estos fueron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Cuando llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba, por el camino que va al campo del lavador de paños. Luego llamaron al rey y Eliakim, hijo de Hilquías, que era el mayordomo del palacio, y Sebna, el cronista, y Joá, hijo de Asaf, el secretario del rey, salieron a encontrarse con ellos. Allí el oficial asirio les dijo: comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Veo que confías en el apoyo de Egipto. Pues bien, Egipto es una caña astillada, que si uno se apoya en ella, se la clava y le atraviesa la mano. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me dicen ustedes: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le dieran culto solamente en el altar de Jerusalén? Haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy 2.000 caballos, si consigues jinetes para ellos. Tú no eres capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios. ¿Y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto? Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir ese país sin contar con el Señor? Él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo. Eliakim, Sebna y Joá respondieron al oficial asirio: por favor, háblenos usted en arameo, pues nosotros lo entendemos. No nos hable usted en hebreo,
pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando. Pero el oficial asirio dijo, no fue a tu amo ni a ustedes a quienes el rey de Asiria me mandó que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla, pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su propio excremento y beberse sus propios orines. Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo, oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, él no puede salvarlos de mi mano. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice, el Señor ciertamente nos salvará, él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria. No le hagan caso, el rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él, que se rindan, y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber el agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos, para hacer pan y vino, un país de aceite de oliva y miel. Esos podrán vivir bien y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña al decir que el Señor los va a librar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amar y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, Ená y Iba? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuál de todos los dioses de esos países pudo salvar a su nación del poder del rey de Asiria? ¿Qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? La gente se quedó callada y no le respondió ni una palabra, porque el rey había ordenado que no respondieran nada. Entonces Eliakim, mayordomo de palacio, Sebna y el cronista y Joab, secretario del rey, afligidos, se rasgaron la ropa y se fueron a ver a Ezequías para contarle lo que había hecho el alto oficial asirio. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliakim, mayordomo del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey, hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz quedara sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente, y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo. El Señor dice, no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país, y allí lo haré morir asesinado. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libná. Allí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tir-Aca de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequías de Judá a decirle, tu Dios, en el que tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejes de engañar por él. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir, ¿y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron, a Gozán, a Harán, a Rezef, a la gente de Bededén que vivían en Telazar? ¿Dónde están los reyes Atmat, de Arpad, de Sefarbaín, de Ená y de Ibá? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó luego. La leyó. Luego se fue al templo
y extendiendo la carta delante del Señor, oró así: Señor, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre tus querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que Sennacherib mandó decirme. Palabras todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: Esto dice el Señor Dios de Israel: Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión, como una muchacha, se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros insultaste al Señor. Dijiste: con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a lo más empinado del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Llegué a sus cumbres más altas, a sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esa agua. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Pero no sabías que yo soy el Señor, que he dispuesto todas estas cosas. Desde tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones y sé que te has enfurecido contra mí. Y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías dijo entonces a Ezequías: Esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo. Pero al tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto, porque un resto quedará en Jerusalén. En el monte Sión habrá sobrevivientes. Esto lo haré al esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Acerca del rey de Asiria, dice el Señor: no entrará en Jerusalén, ni le disparará una sola flecha. No la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Aquella misma noche el ángel del Señor se fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo asesinaron y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esar-Adón.
Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: El Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: Vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor, Dios de tu antepasado David, dice: Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿Por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y de que dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Isaías respondió: Esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 gradas o que las retroceda? Y Ezequías le contestó: Que la sombra avance es cosa fácil. Lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Porque por aquel tiempo el rey Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo y por medio de unos mensajeros le envió cartas y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que no les mostrara. Entonces fue el profeta Isaías a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿De dónde vinieron esos hombres y qué te dijeron? Ezequías respondió: Vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó: ¿Y qué vinieron y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: Vieron todo lo que hay en él. No hubo nada en mis depósitos que yo no les mostrara. Isaías dijo entonces a Ezequías: Escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio, todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún a algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia, los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió a Isaías: El mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. El resto de la historia de Ezequías y de sus hazañas y de cómo construyó el estanque y el canal para llevar el agua a la ciudad está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Ezequías, reinó en su lugar su hijo Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías, su padre, había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de Aserá, como había hecho Ahab, rey de Israel. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los 2 atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio,
Practicó la invocación de espíritus y la adivinación, y estableció al espiritismo y a la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó una imagen de Aserá en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Pero ellos no hicieron caso. Por el contrario, Manasés los llevó a actuar con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Por lo tanto, el Señor habló por medio de sus siervos los profetas y dijo: por haber cometido Manasés tantas infamias, y por ser su maldad mayor que la de los amorreos que hubo antes que él, ya que ha hecho que Judá peque con sus ídolos, yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro: voy a acarrear tal desastre sobre Jerusalén y Judá que hasta le van a doblar los oídos a quien lo oiga. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y a la descendencia de Ahab. La voy a dejar limpia, como cuando se limpia un plato y se pone boca abajo. En cuanto al resto de mi pueblo, lo abandonaré y lo entregaré en manos de sus enemigos, para que sean saqueados y despojados por ellos. Porque sus hechos han sido malos a mis ojos y me han estado irritando desde el día que sus antepasados salieron de Egipto hasta el presente. Además de los pecados que Manasés hizo cometer a Judá y de sus malas acciones a los ojos del Señor, fue tanta la sangre inocente que derramó en Jerusalén que la llenó de extremo a extremo. El resto de la historia de Manasés y de todo lo que hizo y los pecados que cometió está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Uzá. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Haruz de Jotbah. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés, pues siguió sus mismos malos pasos y rindió culto y adoró a los mismos dioses que su padre había adorado. Así abandonó al Señor, el Dios de sus antepasados, y no actuó conforme a su voluntad. Los oficiales de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado con el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. El resto de la historia de Amón y de lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en su sepulcro del jardín de Uzá. Después reinó en su lugar su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán. Le dijo: ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúne el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obras y albañiles, y también para que compren madera y piedra de cantería para reparar el templo. Dile también que no le pida cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez. Hilquías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro, y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor.
También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que el libro decía, lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó Hilquías a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, oficial del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado. Pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salún, hijo de Tikvá y nieto de Arás, encargado del guardarropas del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén y cuando le hablaron, ella les contestó: Esta es la respuesta del Señor Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, también dice: por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo el Señor te lo digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle esta respuesta. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Entonces el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Aserá y de todos los astros del cielo, y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios, en lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Sacó fuera de Jerusalén la imagen de Aserá que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo de Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los santuarios
en lugares altos, desde Gebad hasta Beerseba, donde estos sacerdotes habían quemado incienso, y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados a la entrada de la ciudad, al lado izquierdo. Pero los sacerdotes de los santuarios en lugares altos no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Además derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la parte alta de la sala de Ahaz, y los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo Cedrón. El rey profanó también los santuarios paganos que había al oriente de Jerusalén, en la parte sur del monte de los olivos, los cuales había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcom, ídolo aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde había estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías los destrozó hasta hacerlos polvo, y les prendió fuego, y le prendió fuego también a la representación de Aserá. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que había en la colina misma, mandó que sacaran los huesos que hubiera en ellos, y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto. Luego preguntó: ¿qué monumento es este que veo allá? Los hombres de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del profeta que vino de Judá y anunció lo que su majestad ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenlo así, que nadie toque sus huesos. Así se respetaron sus restos y los del profeta que había venido de Samaria. En cuanto a todos los edificios de los santuarios paganos que había en Samaria y que los reyes de Israel habían construido provocando la ira del Señor, Josías los eliminó e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios paganos que allí había, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro de la Alianza. Nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Josías eliminó también a los brujos y adivinos, a los ídolos familiares y a otros ídolos, y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Hilquías había encontrado en el templo del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. A pesar de ello, el Señor siguió enojado, pues todavía estaba enfurecido contra Judá por todas las ofensas con que Manasés le había provocado. Por eso dijo el Señor que iba a apartar de su presencia a Judá, como había apartado a Israel, y que iba a rechazar la ciudad de Jerusalén que había escogido, y el templo en el que había dicho que residiría su nombre. El resto de la historia de Josías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria.
El rey Josías le salió al encuentro, pero en Megiddo, en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales pusieron su cadáver en un carro y lo llevaron desde Megiddo a Jerusalén, donde lo enterraron en su sepulcro. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo consagraron como rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. El faraón Necao lo tuvo preso en Riblá, en la región de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, y obligó al país a pagar un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre y le puso Joaquín. Y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín entregó a Necao la plata y el oro que éste exigía, para la cual tuvo que imponer una contribución a la gente del país. Y cada uno pagó en plata y en oro el impuesto que se le calculó para entregárselo al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebudá, hija de Pedaías, y era de Rumá. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. Durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país y Joaquín estuvo sometido a él durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Pero el Señor mandó contra Joaquín bandas de ladrones caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para que la destruyeran conforme al anuncio que había hecho el Señor por medio de sus siervos los profetas. Esto ocurrió con Judá porque el Señor así lo dispuso, para apartarla de su presencia por todos los pecados que Manasés había cometido y también por la sangre inocente que había derramado y con la cual había llenado Jerusalén. Por eso el Señor no quiso perdonarlos más. El resto de la historia de Joaquín y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Desde entonces el rey de Egipto no salió más de su país, porque el rey de Babilonia había conquistado todas sus posesiones, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la rodearon para atacarla. Durante el ataque a la ciudad, llegó Nabucodonosor. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus oficiales, jefes y hombres de confianza, se rindieron al rey de Babilonia, quien los hizo prisioneros. Esto sucedió en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Después, Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y tal como el Señor lo había anunciado, rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes y los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10.000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó también cautivos a Joaquín y a su madre, y a sus esposas, a sus oficiales y a las personas más importantes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El total de prisioneros de renombre que el rey de Babilonia se llevó fue de 7.000, y 1.000 el de artesanos y herreros, además de todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Luego el rey de Babilonia nombró rey a Matanías en lugar de su sobrino Joaquín, y le cambió su nombre y le puso Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal,
hija de Jeremías, y era de Libná. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de Joaquín. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá y los echó de su presencia. Bueno, Milena, ¿va a leer? Sí. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El día 10 del mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El día 9 del mes cuarto de ese año aumentó el hambre en la ciudad y la gente no tenía ya nada que comer. Entonces hicieron un boquete en las murallas de la ciudad y aunque los caldeos la tenían sitiada, el rey y todos los soldados huyeron de la ciudad durante la noche. Salieron por la puerta situada entre las dos murallas, por el camino de los jardines reales y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero los soldados caldeos persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo su ejército lo abandonó y se dispersó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Amat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías y en presencia de éste mandó degollar a sus hijos. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran para llevarlo a Babilonia. El día 7 del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, oficial del rey y comandante de la Guardia Real, llegó a Jerusalén e incendió el templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, especialmente las casas de todos los personajes notables, y el ejército caldeo que lo acompañaba derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Luego Nebuzaradán llevó desterrados a Babilonia tanto a los que aún quedaban en la ciudad como a los que se habían puesto del lado del rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Solo dejó a algunos de entre la gente más pobre para que cultivaran los viñedos y los campos. Los caldeos hicieron pedazos los objetos de bronce que había en el templo, las columnas, las basas y la enorme pila para el agua, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los ceniceros, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce para el culto. Igualmente, el comandante de la guardia se llevó todos los objetos de oro y plata, los braseros y los tazones, por lo que se refiere a las dos columnas, la enorme pila para el agua y las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo, su peso no podía calcularse. Cada columna tenía más de 8 metros de altura y en su parte superior tenía un capitel de bronce de más de 2 metros de altura, alrededor del cual había una rejilla toda de bronce adornada con granadas. Las dos columnas eran iguales. El comandante de la guardia apresó también a Seraías, sumo sacerdote, a Sofonías, sacerdote que le seguía en dignidad, y a los 3 guardianes del umbral del templo. De la gente de la ciudad apresó al oficial que mandaba las tropas, a 5 hombres del servicio personal del rey que se encontraron en la ciudad, al funcionario militar que reclutaba hombres para el ejército y a 60 ciudadanos notables que estaban en la ciudad. Nebuzaradán llevó a todos estos ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla, en el territorio de Amat. Allí el rey de Babilonia mandó que los mataran, así que desterraron de su país el pueblo de Judá.
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, nombró gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, para que se hiciera cargo de la gente que él había dejado en Judá. Y cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres supieron esto, fueron a Mizpá para hablar con Gedalías. Eran Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, de Netofá, y Jaazanías, hijo de un hombre de Maaca. Fueron acompañados de sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo que no tuvieran miedo de los oficiales caldeos, que se quedaran a vivir en el país y sirvieran al rey de Babilonia y que les iría bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisamá, que era de la familia real de Judá, llegó acompañado de 10 hombres y entre todos mataron a Gedalías y a los judíos y caldeos que había con él en Mizpa. Entonces toda la gente, por miedo a los caldeos, se levantó y se fue a Egipto, lo mismo grandes y pequeños que oficiales del ejército. El día 27 del mes 12 del año 37 del destierro del rey Joaquín a Babilonia, comenzó a reinar en Babilonia el rey Evil Merodac, el cual se mostró bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató bien y le dio preferencia sobre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. De esta manera, Joaquín pudo quitarse la ropa que usaba en la prisión y comer con el rey por el resto de su vida. Además, durante toda su vida, Joaquín recibió una pensión diaria de parte del rey de Babilonia. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder estar acá un rato con tu palabra en nuestras manos, leyéndola y pensando en estos acontecimientos reales que pasaron en épocas remotas de las nuestras, pero que igual están aquí para alentarnos a hacerte leal a ti, Señor. Cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros. Permítenos, Señor Jesucristo, tener siempre un corazón dispuesto a la obediencia, sujeto a tu palabra, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Nos encomendamos a ti en este día, Señor, y esperamos que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar las mejores decisiones que debamos tomar hoy, que nos orientes, Señor, y que cumplas tu propósito con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.